Hello. Hello, Chip. How you doing? Good, and you? Everything well. It's kind of strange these days we're living on, huh? Yes, it is. How is it? How is in your region? Which state do you live? Missouri, which is Missouri. right in the center. Okay. Missouri. Yes, yes. And how are things over there? Rates are going Not up. very good. No. Oh wow. I heard the other day you had like 100,000 cases per day. I would not doubt it. I know that Texas topped 1 million, and California is not far behind. Joder, fijaros, 1,000 casos en un día, del virus de los cojones, macho. Tela, Bueno, okay. But you keep well, and your family? Yes. Okay, well that's the main thing. The problem is you can't tell an American anything. El problema, ¿sabéis cuál es? Lo habéis entendido, ¿no? Que dice que no puedes decir a un americano nada, ¿no? Con el tema de, en fin, con el virus, bueno, y con Trump. Is Trump going away or he's going to stay? What do you think? Donald, your president, what is he going to do? ¿Está in love con su casa o qué? Don't get me started. Okay. It's just a joke. This morning, somebody sent me the song of Nowhere Man with a picture of Donald Trump saying he's a Nowhere Man. Yeah, I was behind. And okay, Chip, we'll use the same way of making questions and in Spanish and English. So please forgive me if I interrupt you sometimes to translate for the people who doesn't know anything of English, okay? But David is very good, making the program afterwards. So anything you need to comment or say or whatever, it's no problem about it, okay? Okay, I've had too much coffee. Me too. I'm in that point. What time is it right now in Missouri? It's about 11? 10. Oh, 10. Okay. 10 in the morning. Okay. That's nice. Primero de todo, quiero decir que para mí es un momento muy especial. Me gustaría dedicar un poco este programa a mi tío que falleció hace pocos días y que me introdujo en todo esto de los Beatles y sé que veía el programa y le gustaba mucho. Entonces, pues, rindo este pequeño homenaje en un programa muy especial para todos y que quede constancia de ello. Dicho esto, os digo ya una de las preguntas que haremos durante esta tarde. El 12 de marzo de 1974 echan a John Lennon del Troubadour, un club, una sala de fiestas, durante la actuación de los Smalley Brothers. ¿Él podría decirnos o explicarnos si él conoce qué pasó exactamente aquella noche? Porque en el Troubadour decían que la gente, las grandes estrellas, cuando iban allí, pues cerraban el club y hacían actuaciones solamente pues para la gente que quedaba dentro del club. Si es cierto eso también, y luego pues si llegó a tocar alguna vez John Lennon en esa sala. Well, this is a very nice and complete question about the Troubadour. I mean, every Lennon fan knows that he was thrown out of this place, okay, in 1974, while the Smother Brothers were on. So we got like 3-4 questions for you. Can you explain what really happened? Really, there were Harry Nilsson and they were, having some drinks and. I think what happened is that they basically had too much to drink in rapid succession before the Smother Brothers came on stage. So when they did eventually arrive on stage, John and Harry were quite lit and started hurling insults at the stage. But to the Smother Brothers? Yes. And I think it was all in what they would have considered drunken fun. But the Smothers Brothers
were making a comeback. In 1969, they waged a lawsuit against the television company for being censored on air. And their show was canceled. So there was this gap in time that they were not working, and they were finally making their first appearance, and John and Harry were sabotaging it unintentionally. Ok. Bueno, él comenta que evidentemente lo primero que ha dicho Chip es lo que sabíamos todos, simplemente que John y Harry Nilsson iban verdaderamente cargados, se habían bebido unas cuantas copas y evidentemente... Pero Chip ha dado un par de datos interesantes. Los Smothers Brothers estaban volviendo otra vez a actuar porque el programa se lo habían cancelado en el año 69 en la televisión. Los habían sacado del aire. Entonces ellos estaban haciendo como el primer, digamos, vuelta a los ruedos, ¿de acuerdo? Y Lennon y Harry Nilsson, pues, claro, él dice que de una manera cómica, porque Chip comenta que John y Harry lo venían de una manera cómica, pero claro, al que estaba en el escenario, que te empiecen a insultar y demás, pues claro, no les haría gracia. Así que, imaginaros, ¿no? Josep was asking also, Chip, if it's true that this private club used to close doors when, to the general public, when these big stars were in, or it was anybody could get in? It was a mixed crowd. There was an area in the club that was reserved for particular clientele. Okay. And I believe that's where they were seated when the incident took place. But no, it was open to the public. Bueno, Chip comenta que podíamos haber estado nosotros si hubiese estado el año 1974, porque verdaderamente sí que había zonas designadas, bueno, igual que cuando vas hoy a una discoteca importante por aquí en España, donde hay unas zonas designadas VIP, llamémoslas así, pero que en realidad la entrada era libre. Y la última parte, and the last part of the question of Josep was if Lennon ever played on stage on the Troubadour. Do you know? He never played as a solo performer, as a headliner, but as you probably know by now, he and Elton joined Dr. John on stage for a couple of songs when he was playing live at the Troubadour. So the technical answer is yes, but just joining Dr. John on stage. Hay una foto de eso, creo. Sí, seguro. Bueno, Chip comenta que él como solo, o sea, cantante solo, nunca actuó John Lennon en directo, ¿no? Pero que fue con Elton John que se unieron a Dr. John, el famoso pianista, teclista, y que sí que tocaron un par de canciones juntos ahí en el Troubadour. Así que la respuesta, como él me decía, ¿no? Técnicamente correcto, sí que tocó. Sí, claro, perfectamente. Lennon tenía mucha amistad con Eric Clapton después del evento del Rock and Roll Circus. Y cuando los Beatles se separan, surge el rumor de que iban a formar un grupo Clapton, Yoko, Phil Spector. Dicen que hay una carta dirigida a Clapton de Lennon. ¿Él puede certificar de alguna manera esto? Si puede o ha oído el rumor que hubo en ese tiempo. Chip, Josep is asking that after the Rolling Stones Rock and Roll Circus, which I think is fantastic, Lennon got along very well with Eric Clapton. Okay, we know that. And when the Beatles broke up, Lennon, I think there's a rumor there is a letter that he sent to Eric, saying that he was, if he fancy, getting a new group with Yoko, Phil Spector, I suppose, as a producer. And do you know if this letter exists? Did he ever reply? What do you know about this? The letter does exist. I'll be happy to send you a copy of the text. Wow. And, very nice. if I do have scans of it, I'll send those along as well. Let me make a note here. Y que nos puede enviar una copia de la carta para que veamos qué le pone John a... Thank you very much. My pleasure.
as you are probably aware, Eric did not control his drug use as well as John. Not to condone it, but Eric, as far as I know, did not respond to the letter. And the creation of the group that John had and Yoko had envisioned never took place because of his issues with the INS, the immigration. Okay. Bueno, Chip lo que dice es que la carta existe, que como decía os va a enviarnos una copia por si queremos leer lo que le puso John a Eric, pero que sin embargo que Eric Clapton, era una época un poco complicada con el tema drogas, porque así Chip me dice que Lennon dentro de lo que cabe, pues sí que tenía un poco de control, pero que Eric Clapton estaba más o menos como bastante perdido, ¿no? Y que no llegó a contestar el correo. Bueno. Ahí queda eso. Ahí queda eso, ¿no? Muy bueno. Yoko Ono, coautor en la canción Imagine. A mí me chirría un poco los dientes hoy. Lo digo con todo el cariño, no sé, que no se enfade nadie, que Yoko Ono me parece estupenda, pero 50 años después. So Chip, Yoko Ono co-writer on Imagine. Your thoughts? Because why wait 50 years? Why? I don't know. It's kind of I don't know, but I want to know your opinion. I know my opinion. I want to know yours. I do think that Yoko contributed to composing the song. Of course. And John acknowledged that, but to go in and to have the writing credits revised seemed odd to me. It might have been that she was trying to preserve her legacy by attaching her name to what is probably John's best known work outside of the Beatles. So I don't know if it was encouraged by somebody or if it was her idea on its own, but I don't know that it was necessary. It's not going to change the amount of income received. No. I agree 100% with you. 100% with you. Chip, lo que dice es que él tampoco entiende por qué Yoko Ono, sabiendo que John ya ha dicho y dijo muchas veces que Yoko la había ayudado a componer Imagine, y que tiene que preservar su legado. Y que tiene, además Chip ha hecho un comentario diciendo si la cantidad de dinero que va a recibir es el mismo, sea o no sea, ¿no? No entendemos por qué ha cogido la canción más famosa de John fuera de los Beatles y se ha tenido que poner el nombrecito en el crédito, ¿no? En la parte del compositor, ¿no? Bueno, yo estoy de acuerdo con Chip. Yo creo que esperar 50 años y, no sé, también dice Chip que puede ser que alguien la haya aconsejado desgraciadamente mal. Puede ser, no lo sé. Anything else, Chip? Or... On the co-writing of Imagine, no, I don't have anything else. Okay, well, all right. I agree with you. I've not opened my copies of the Imagine vinyl from last year, so I don't know if the writing credit has been revised on the label or not. I actually haven't looked for that yet. I would imagine that it has. Un buen dato. Dice que él no ha abierto todavía la copia que tiene del Imagine del año pasado, del 6 CDs que salieron del remasterizado, para saber si ya pone allí John Lennon, Yoko Ono. Yo la verdad es que no lo he mirado tampoco. Sería bueno... Mira, David, mientras, a ver si lo tienes por ahí. Lo tengo. Hostia, momento estelar, ¿eh? Hombre. Sí. Momento I think estelar. David has a copy over there, and he's going to check. Yo estoy casi seguro que ya lo indica, ¿eh? I bet yes. Sí, él dice que se juega que sí. Yes, I'm sure. Producido por John, Yoko y Phil Spector. Sí, los créditos de autor que puedes poner entre paréntesis de cada canción sí, mira, y tal, aquí ¿no? pone en el CD, en el libreto, sí. Aquí abajo, pone Songs Copyrights. Imagine written by John Lennon and Yoko Ono. Vale. Míralo. Lo pone en el CD. En el CD, sí. So Jordi found it, Chip. On the CD it says written by John Lennon and Yoko Ono. So I don't know if it will have helped with the copywriting of the song also in extending the length of how long it will be copyrighted. There might have been some benefit
because Yeah, to yeah, add well, the name yeah, to because it. you stand another, I think it's 50 years or something like that, right? I couldn't tell you at this No, point. no, It no, I changes don't. all I the don't. time. Ya. No, es que Chip dice que comenta que a lo mejor también tiene que ver. Claro, Chip saca un tema muy importante y es que de esta manera, si cambias el quién ha escrito la canción, a lo mejor extiendes en el tiempo más el copyright de la canción. Puede ser. Que es interesante también, porque claro, cambias el autor, cambias los derechos, cambias otra vez la extensión de ese copyright. Otra pregunta para Chip que quiero hacerle es sobre el concierto de Live Peace en Toronto, que a mí es una historia que a mí una de las que me gustan mucho de la historia de John, ¿no? La historia es que los promotores del concierto, que se iba a celebrar en Canadá, le piden a Lennon ayuda porque las entradas no había manera de venderlas. Y mira que estaban en el concierto Chuck Berry, Jim Vincent, Little Richard, o sea, era un elenco de grandes rock and rolleros de la historia, ¿no? Pero no vendían tickets. Y de alguna manera alguien, el promotor, le pidió ayuda a Lennon y Lennon no solo no dijo que iba a hacer publicidad, sino que dijo, no, que voy a ir yo a tocar. Entonces, la Plástico No Van realmente nace en un avión, camino de Canadá, mientras ensayan con las guitarras en los asientos y de hecho yo tengo entendido que incluso Alan White fue contratado el día anterior. Chip, regarding the Live Peace in Toronto, which I think it's a really nice story. I think it's really, really nice. The story piece, you can check if everything I say is right. Looks like there was a disastrous sales of tickets to see Chuck Berry, Little Richard. So it looks like the promoter told John to actually help, if he can help by any commercial or whatever, any ad or whatever. And he said, no. In fact, what I can do is even play on stage. And he was crazy. And then the ticket sales were crazy also. And but there were some things I want you to ask, like the Plastic on a Van was born on that plane while rehearsing, the day before, 2 days before. And Alan White, is it true that this drummer was hired just, the night before? Can you give some details about this story, which is really, really, really fabulous? I think you have the facts correct. John was approached via telephone call that I think actually went to Jack Oliver, if I'm not mistaken. Okay. Who passed it on to John, and Richie York happened to be at Apple, and Richie York was a friend of the promoters. Oh, okay, that's the connection. Okay. Right. And he was invited into the office to explain the situation to John and Yoko, and the offer of the airline tickets to come over and play. So I think the best recollection of the story might be in the One Day at a Time book, Anthony Fawcett's book. Okay. And you asked about Alan White, and Alan White was called because Ringo was not available. Okay, let me give some Spanish translation. Okay, so Chip, lo primero que dice Chip es que efectivamente la manera en que John llega a enterarse de todo esto es porque hay cuando están en Apple, John y Yoko, pasa a verles un amigo de este promotor que les explica la desastrosa situación del concierto. Es tan fácil como eso. Le dice, oye, mira, mi amiguete canadiense pues tiene este problema, ¿no? Y es como John y Yoko se enteran y que se ofrecen entonces para tocar, correcto. Y Chipe comenta que la razón por la que fue contratado Alan White simplemente fue porque Ringo pues no estaba disponible. Go ahead, Chip, sorry. And we've all seen the pictures of them rehearsing on the plane. Yes. And then they also rehearsed backstage at the stadium. They had a little practice amp and a snare drum, I believe, and they ran through some rehearsals there. And all in all, I think the performance came over pretty well for such an ad hoc band put together under such short notice. Well, in fact, John, in the beginning of the concert says, we're going to go through numbers we already know because we're in a new band. And bueno, Chip comenta que sí, que efectivamente que en la parte de atrás del avión se pusieron Clapton y Lennon y bueno, y ellos van ensayando las canciones. Y dice Chip que la verdad es que queda un concierto bastante chulo para un grupo. Hombre, calidad tenían de sobra, ¿eh?
No estamos hablando de... Pero que el concierto queda muy, muy, muy bien para lo que habían ensayado, ¿no? Y bueno, son famosas las fotos de ellos allí detrás, en la parte de atrás del avión, ¿no? It's exciting that it was captured on film and on tape, although the recording was very poor, but, Yes. but at least it was captured. Bueno, me dice que es emocionante que por lo menos está capturado todo ese concierto. Es decir, que el sonido, él dice que no es una maravilla, él utiliza la palabra que es pobre, pero a mí se me pareció bonito, ¿no? No sé qué opináis vosotros, pero yo creo que el Live Peace in Toronto... Yo creo que es un documento histórico esto, ¿eh? Sí, no, y es muy chulo. Para los fans de Lennon yo creo que es muy, muy chulo, ¿eh? Después de tantos años, cada vez se va revalorizando más, porque esto sale de la nada, una cosa de... No es preparado decir, oye, vamos a hacer esto, sí, pero de aquella manera. No, correcto. Es el que salió bastante bien. Sí. What we've not seen yet is Dan Richter's film of the performance. Who's this guy? Dan Richter, who was John and Yoko's assistant at the time. Okay. He filmed the concert as well. Oh, really? And it's not the concert we've seen. That's correct. Okay, me dice que el asistente de Lennon realmente grabó ese concierto y Chip sabe que existe, pero no es el concierto que hemos visto. Es decir, el concierto que nosotros hemos visto es de otra toma, pero no es la que tenía el asistente de John Lennon. Mira, yo este dato sí que no me acordaba de él. No lo sabía. Muy interesante. Ok. De hecho, se grabó todos menos los Doors, que fueron los últimos, se grabaron todas las actuaciones. El festival lo cerraron los Doors. ¿Sabes si Lennon y Jim Morrison tuvieron algún tipo de contacto? Porque no hay ninguna foto ni nada de esto. Buena pregunta, Jordi. Chip, Jordi, thinking about the Toronto concert, he's saying that the last ones to play were the Doors, and he's asking if you know if John Lennon and Jim Morrison had any
here for. Jordi's asking one question that we all heard about. Is it true that Yoko met or get to know Paul before John? And is it true that Yoko started to like Paul rather than John? Do you know this? I don't know that there was a romantic relationship there. I think it was more trying to promote her work artistically. But she met before Paul and John. So. Mm-hmm. Bueno, él dice que sí, que no había una situación romántica, que no había buen rollito de amor y demás, pero que sí que es verdad que ella lo que intentaba es promocionarse, evidentemente, pero que sí que conoció primero a Paul que a John. And the second part of the question is, we also heard that Yoko did not have a very good reputation on the art scene. I think, David, tú comentaste en Nueva York, ¿no? O en Nueva York o en... Nueva York tenía... Yeah, I'm sorry. Que Dylan había dicho que no tenía buena fama y tal, por los círculos de todo eso. So Chip, we were asking if Yoko did not have a very good reputation on the art scene. I don't know if I can use the word, hustler, scammer, it's kind of, is it true? I don't think that she's always been very aggressive in promoting her work. Yes. And even more so at that time was her husband, Tony Cox. Yeah. So I don't know that, Tony was very aggressive in promoting Yoko's work. So, but I don't know that there was any hustling or scamming going on. It was just, trying to actively promote what she was doing. And it was so minimal, it might have seemed like a scam, the apple for 200 pounds. Yeah. But okay. It was more the thought behind the art as opposed to the actual physical piece. Okay. Bueno, él lo que dice es que sí que es verdad que ella era muy agresiva intentando promocionarse, pero bueno, también yo pienso, si yo estuviese en su lugar, ¿quién no lo sería? Sí, quiere decirte, tú o pones toda la carne en el asador o no. Lo que sí dice Chip, saca un buen dato, y es que a lo mejor también era Tony Cox, que era por entonces el marido de Yoko Ono, el que sí que podía ser la mente pensante en ser tan agresivo, ¿no? Y comenta el dato esto de vender pues manzanitas a $200, o es decir, que aunque ella se promocionaba en el arte, tú detrás tienes que tener también que te está entrando pasta, si no, no puedes hacer nada, ¿no? Pero Chip dice que el tema de tanto como estafadora, no creo. Es por eso que había el buen rollito con Paul McCartney, ¿no? Money. ¿Por qué lo dices? ¿Por el tema money? Claro, o sea... Josep is saying, that's why he had such a very good mood between Yoko and Paul, because they both are, en España, cuando se empezó a hablar de Yoko, sí que es cierto que aparecen noticias de prensa removiendo el pasado de Yoko, y sí que se habla de lo que comenta de venderte cositas por 200 euros, por eso le viene lo de la fama de estafadora. O sea, no es porque sea estafadora, sino le viene por eso, por la mala... Sí. Bueno, claro. David is saying that when we first get to know Yoko, 50 years ago in Spain, the press were saying all these things, not as a scammer, a hustler, but that she was, trying to sell stuff for, €300, $300 or whatever, right? So it was no sense for a new artist to bring those prices. But well, if you can do it, you can do it. I guess, it is like that, right? And that was the thought behind the Fluxus art movement. It was very minimalistic. Yeah. Bueno, él dice que el tema del Fluxus ese que era minimalista, ¿no? Es decir, lo ha comentado antes también en la respuesta que antes Chip, ¿no? Tú eres si eres buena en el tema del arte, el tema del valor en el arte, ¿no? ¿Qué precio tienes? Que claro, de todas maneras, pensándolo fríamente, ¿quién hubiese hecho lo mismo en la situación de Yoko Ono? Es decir, si hay que ser agresivo hoy en día y tienes que tratar de vender y de hacer tu trabajo, ¿no? Que se vea, ¿no? Bueno. Pero hay una película de Yoko
O sea, no sé si fue por Yoko Ono o por la censura. Sé que está censurada. Lo comenté contigo, Jordi, hace un tiempo. ¿Te acuerdas? Que la violan, yo la tengo. Sí, pero esta película... La violan en un tren o algo. Exacto. Es una película comercial. Sí. Bueno, Do you know this movie? David and Jordi they're talking about a movie that was banned because Yoko Ono is raped on a train. Do you remember this movie? Creo que se llama. Satan's Bed. Was that Satan's Bed? Yeah. Yes. I don't know the history of it being banned or anything. I've not taken the time out to see it actually. I'm aware Okay. of it, but Vale. there are other things to do, like listen to Ringo demos. Say again. There are more exciting things to do, like listening to Ringo demos. Por ahí. Lo habéis entendido todos, ¿no? Lo habéis entendido todos. Vale, pues así me evito traducirlo. A la venga. Bueno, que dice que sí, no, para los que no sabéis inglés. No, simplemente lo que dice es que él no sabe nada de si verdaderamente la prohibieron o no la prohibieron, pero dice que tampoco ha perdido el tiempo porque dice prefiero escuchar los demos de Ringo. O sea que... Ahora, Imagínate. No sé dónde era que ponía que es peor, sí, el chiste. que es peor que un bonus track de Yoko Ono en 2020. Sí, decía, if the year 2020 had one more day, it would be... I think I saw it in your Facebook page. This joke, right? It was like listening to an extra track in a Yoko CD. I took a lot of heat for that. Understand. Dice que le atizaron bastante por eso, ¿eh? Don't be cruel. Don't be. Okay. To be fair, I try to be nice. She was an easy target on that day. Yeah, I know. Among Beatles fans, she's normally easy target. Yeah. Yo había oído, me habían explicado que cuando presentaron a Yoko Ono le dijeron, mira, es Yoko. Y él dijo, oh no, ¿sabes aquello? Y quedó ya. Okay. Ahora se me ha venido a la cabeza. Pero claro, esto aquí yo tengo que traducir el chiste al inglés. Es que esto ya es. It's very easy. Okay. Very easy. A fantastic joke by Josep. So the day that Paul McCartney met Yoko Ono, so they were standing and someone said, hello, Paul, you got a minute? Yeah, okay. This is Yoko. And Paul McCartney said, oh no. So fantastic joke. That's as bad as call a dog with wings. Qué nivelazo, man. Hey, David, edit this, please. Para acabar, ahora me viene a la cabeza, en el 2018-2017 hice el típico tour en Londres, esto que pagas y te dan la vuelta por el Soho y te explican historietas, y nos contaba el señor que Yoko era muy habitual cuando venía a Londres a visitar los pubs del Soho, especialmente vanguardistas, y que decían que había ido alguna vez con Paul McCartney y John Lennon. No sé si es cierto, pero me encantaría saberlo. Época Beatles. David is saying that he took part in around the Soho to visit all the pubs, and the guy in charge of this visit, making this visit to the pubs, told David that in the Beatles era, late 60s, it looks like John, Yoko, and Paul, they like to go through the pubs in the Soho area in London. I don't know if this. Do you think it's true? It could be. I suppose it could be because Trident Studios was there tucked away in an alley in Soho, and they may have just gone to a pub quickly, but I don't know of any particular incidents or any historical record of them doing so, but it's not beyond the realm of possibility. No. No, bueno, sí, y da un dato bueno. Él dice que los estudios Trident, que utilizaron alguna vez ellos, que están por allí, que de hecho es un par de callejones y estás allí en el Soho, con lo cual, claro, Chip dice, tampoco es nada fuera sería tampoco... Claro, la persona que nos lo contó dijo haber visto y tener foto con Eric Clapton mientras estaba con Paul McCartney, finales de los 60. A veces también se magnifica un poco, ¿no? Pero bueno, a mí ya me parecía mucho Clapton con McCartney. Yeah.
Well, David is saying that the guy who told this story, he says he claims he has pictures of Eric Clapton with Paul McCartney on that Soho, on that part of London. So it could be. Yeah. Why not? Yeah. Pues nos centramos ahora Double Fantasy, Jack Douglas, productor. A ver, se comenta que Jack Douglas borró todas las cintas de la última grabación que hicieron en el estudio con John Lennon antes de su asesinato. Según Jack Douglas, dice que pasó de todo, que pasaron cosas muy extrañas y que lo único que pensó es borrar las cintas porque no era bueno que se supieran. Esto es una parte. Por otra parte, se dice que luego tenía otras grabaciones que eran increíblemente buenas, pero que no habían aparecido nunca. Del mismo día. He has two parts. The first part is it true that Jack Douglas simply erased the last recording session that they made with John Lennon because he's kind of saying that he heard weird things on those tapes. And he said, no, I better erase them because, you know, we'd like to know if you know anything about these weird things, what they could be. And the second part is there were another very good rehearsals, okay? But, ¿y qué decías, David? Que estas las grabaciones muy buenas. No, que decía que aparte de esas grabaciones que borró, decía que sí que es cierto que grabaron X cosas que sí que eran muy aprovechables, pero no se sabe que eran esas tan aprovechables porque yo no sé cuáles son. O sea, digamos, no sé si apareció alguna vez o a lo mejor nos la han metido sin saber que son de esa sesión, del día. Okay. And David saying that apart from those weird part of the recording session, Jack Douglas saying, but there were another tapes with fantastic rehearsals and fantastic songs by John Lennon, but we don't know which ones were those wonderful sessions or wonderful songs. What do you know about this weird part and the wonderful songs? Well, let me preface my answers by saying this: Jack Douglas was there, and I was not. Correct. My research has come up with many contrary findings in comparison to Jack's recollections. Okay. As far as the secret recording tapes, my research has led me to believe that those were discontinued in late September when they moved from record plant back to the Hit Factory. That John had discovered that the recordings were being made, so he stopped them because there was no, John would have been playing to the microphone. It wouldn't have been unique. Ok. Bueno, él lo que dice primero, y tiene todo el sentido, claro. Yo en la posición de Chip también lo diría. Dice que quien estuvo allí fue Jack Douglas, no fue Chip Madinger. Es evidente. Pero lo que sí que dice es que lo que él ha conseguido rebuscando en su trabajo para escribir el libro y demás, es que no tiene nada que ver con lo que dice Jack Douglas. De hecho, dice que en realidad hubo una pausa grande o se paró de grabar cuando cambiaron dice en septiembre la grabación, porque cambiaron del Record Plant, cambiaron a Hit Factory. Con lo cual allí hubo una gran pausa en la grabación de las canciones, con lo cual ¿qué hubo, qué no hubo? Pues no ha quedado claro, pero Chip sí que dice que lo que dice Jack Douglas tampoco hay que tomárselo al pie de la letra. ¿Cambiaron de estudio para hacer las últimas tomas o para hacer las mezclas finales? Did they change the studio from the record plant to Hit Factory to change the studio simply to record or to remaster? I mean, to make the final mastering of the record. The history of recording Double Fantasy could obviously be a book on its own. There is so much detail that's been discovered, but to break it down briefly, is they did the basic tracks and all of the overdubs at Hit Factory. Okay. When it came time to mix the single, which was starting over in Kiss, 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 they moved back to Record Plant.
Okay. And they, I think, mixed 6 songs there before they eventually moved back to the Hit Factory to complete the album, to complete the outstanding mixes. Bueno, Chiplock dice que solamente la grabación del Double Fantasy da para otro libro, casi, completo, ¿no? Lo que sí que dice es que la grabación se hizo en el Hit Factory. Todo lo que son la grabación de los instrumentos, la canción en sí, pero que lo que se hizo fue acabarlo en Record Plant, ¿vale? Y de hecho el primer single que ha dicho, el Starting Over Kiss Kiss Kiss, se acabó allí. Lo que pasa es que cuando fueron 5 o 6 canciones volvieron otra vez a Hit Factory. Eso es lo que dice Chip sobre el tema de la grabación. They mixed Starting Over and Kiss Kiss Kiss, Watching the Wheels, and Give Me Something at Record Plant. And then they moved back to the Hit Factory with mixing of I'm Your Angel. Así que lo que hicieron fue grabar los 2 primeros, perdón, más que grabar fue, o sea, simplemente mezclar los 2 primeros singles completos en el Record Plant. Sí. Y bueno, y I'm Your Angel también, la canción de Yoko, y luego ya volvieron otra vez a Hit Factory. Okay, Chip, that's nice. So they moved back to the Hit Factory on October 1st. Okay, que cambiaron luego a el 1 de octubre, ya lo habéis escuchado. And they started to set up at Record Plant on September 25th. Mm-hmm. With mixing beginning the following day on the 26th for Starting Over. Ok, o sea que el 25 es cuando empezaron a grabar la mezcla final del Starting Over. Ok. Gran canción, por cierto. Se ha comentado que la noche que murió John Lennon llevaba las cintas de Walking on Thin Ice, pero no se sabe si había algo más o solo eran las grabaciones de Walking on Thin Ice. Chip, we read that the last day when John was assassinated, that day, that December 8th, he was with some tapes containing Walking on Thin Ice. Is this true, or there was some more songs or something else over there? If you know anything. I don't know what he was carrying that evening. There have been stories that he was, had tapes of Walking on Thin Ice, which would make perfect sense because that's the song they did that evening. Yeah. There's also been a rumor or a story that he had a cassette of Carole King's Really Rosie. Really Rosie. So I don't know what he had that evening. Bueno, él le habéis escuchado, él dice que no sabe exactamente que llevaba, que tendría, sería lo normal que llevase el Walking on Thin Ice, porque sabéis, todo el mundo sabe que es la canción que estaban trabajando, pero me dice que también dice que hay un rumor que llevaba una canción de Carole King y que puede ser que había estado trabajando en ella. Bueno, un rumor que nos presenta aquí. So I don't want to start a rumor, but... No, it's okay, well... Perfect. That's nice. Bueno, luego cambiando de tema, todo el mundo sabe que John hacía su diario tanto escrito como de audio. Es curioso encontrar grabaciones de audio de John grabando su propio diario diciendo que le gusta Blondie porque acaba de sacar un single o cosas de estas. Pero se rumoreaba que él mismo escribió que predecía una muerte suya muy cercana. No sé si es cierto o queda muy bien para la historia. Chip, David is asking that we all know that John used to record his diary, by voice and also written. And it's funny to hear, as David says, I don't know, John saying, "Oh, I like Blondie. I've seen the last, Blondie's hit, and it's fantastic," things like this. But David is asking, is it true that in these diaries, John really predicted his own death, and not very far on time, but really, really soon? What do you think about it? I've not seen John's diaries, so I can't speak to that. Okay. He was fascinated with his own passing as far back as 1970.
for one of the demo tapes for the Spectre sessions that were going to take place in the spring of 1970, but they decided to go into therapy instead. Yes. But one of the songs on the demo tape for that was simply titled "When the Lights Go Out on John Lennon." And the lyrics were, "Will he be happy? Will he be sad? Will he be lonely?" So I think he was always kind of fascinated with his own demise. But I cannot speak to anything about him actually predicting it. Bueno, Chip lo que comenta es que él no sabe, no ha leído esos diarios, no sabe exactamente si John Lennon verdaderamente dijo algo tan concreto, ¿no? Pero lo que sí dice es que John Lennon sabemos que estaba todo el día fascinado con lo que iba a ser su propia muerte, ¿no? Y ha dado un dato curioso, y es que en 1970, ¿de acuerdo? En la primavera de 1970, él llegó a grabar con las sesiones con Phil Spector una canción que se llama When the Lights Go Out on John Lennon, es decir, cuando, en fin, la traducción sería cuando se va la luz de John Lennon, es decir, cuando me voy a morir, ¿no? Y la grabó, es decir, que siempre estuvo fascinado con su muerte desde hacía ya mucho tiempo. Sí que es cierto que John está obsesionado con su muerte, y de los 4 Beatles es el más religioso, seguro, por mucho que se comente lo de George Harrison, que es aparte. Sí. Porque hasta él viene de familia muy religiosa. Otra cosa es que luego él se intente escabullir. Okay, well, Chip, did you understand? Okay, what David is saying that is John was the most religious Beatle. Of course, we're talking about George Harrison with all this, Indian thing, but John Lennon came from a very religious family. So all this thing about religion and death, so he was very aware of that. Okay. La canción Steel and Glass, que aparece, que iba dedicada a Alan Klein. Lennon tuvo muchos problemas judiciales, sobre todo con el contrato de Apple, el final de los Beatles. Todo es así que con los problemas que hubo con Alan Klein, se dice que se alojó en la casa de Alan Klein en algún momento del año 74. ¿Hay alguna posibilidad de confirmar este paso de la amistad al odio, del odio al amor, o como se pueda decir, de Lennon hacia Alan Klein? Josep is asking about, Lennon composes Steel and Glass, thinking about Alan Klein, though that's what we heard about. And he had lots of issues around that time with the Apple, closing, definitely. And Josep is saying that John even spent some days in the personal house of Klein in 1974. We want to know if this is true. And if this is true, looks like it was very fast, this change from friendship to hostility. It was quite fast then, right? With Alan Klein. Steel and Glass, John has said that it's written about many people. Yeah, I heard Yoko Ono as well. People, and that it was actually written about himself. Certainly there are aspects of that lead to be about Alan Klein. I also feel it might be a little bit about Yoko. Yeah, no, that's what I heard. Separated at that time. But John and Alan had a unique relationship, and I think they were able to keep their personal friendship separate from the business. Yeah. And yes, they did spend some time together, May and John and Alan and Iris Keitel, who was Alan's assistant. And we have a little bit of that on tape, I think, from the Lost Lennon tapes. Bueno, Chip dice que sí, que es verdad que verdaderamente John y Alan Klein fueron muy buenos amigos, y la frase que dice Chip es que incluso ellos creo que podían separar lo que era trabajo de la amistad. Y de hecho, John Lennon, cuando estaba con Mike Punk, estuvo en casa de Alan Klein, que por entonces tenía su ayudante, se llamaba Iris, y que compartieron tiempo juntos, y que sí, que puede ser que bueno, de hecho dice Chip que llegaron a estar en la casa de Alan Klein, con lo cual es cierto. But then,
it was quite fast. You know, the second part of the answer, then there was a quite fast growing up hostility then, because in the end they couldn't see each other. That's correct, or they kept being friends for a long time. I think they were friends for a long time. Ah, okay. O sea, que lo que dice Chip es que no. Just trying to keep business and private separate. So after you saying even after the Apple thing, they kept being very close friends. I can't say that for certain because we don't know what John did in the Dakota very much from 1975 to 1980. But you're correct. There are photos of them out to dinner and in each other's company. Outside of the legal photos, the photos with them breaking the bread when this Apple deal was signed off finally in 77. But they did spend some time together. Bueno, pues me dice que sí, que efectivamente lo que comentaba antes, que ellos siguieron siendo amigos y que sabían separar un poco todo el tema legal. Hasta que se separó todo el tema en el año 77, pero que me dice Chip que, bueno, hay fotos de ellos yéndose a cenar, aunque claro, también Chip me dice, después del 75, que John se va al Dakota, a los apartamentos Dakota, sabéis que allí ya pues se pierde un poco todo el qué hizo y qué dejó hacer, ¿no? Pero que, bueno, que por lo visto ellos siguieron siendo amigos, o sea que buena pregunta, sí, ok. Nos vamos a abril del 75. John Lennon toca en el homenaje a un magnate televisivo late great en el especial que se llama Salute to the Sir Lay. Lennon con un grupo de músicos se disfrazó y con caretas y tocó Imagine, Stand By Me, Sleeping on a Slide, y que fue en el New York City en el Waldorf Astoria. Fue algo muy extraño. ¿Qué puede decir él a raíz de esa actuación con las caretas y con el grupo y bueno? Y todo eso. Sí, we're talking about last time John Lennon, the last ever live appearance by John Lennon that many people mistakenly think there were another one. No, and it was this one, the one called the Sir Lou Great, okay? And on the New York City's Waldorf Astoria. Now, John, second. It was actually at the Grand Ballroom of the New York Hilton. It was New not York at Hilton. The okay. Not to be. I don't know why. Snippy, but just to No. It's more than fine. I don't know. Sometimes you check these things in internet and somebody messed it up. Okay, no thanks. Me dice. Me dice, sí, no sé por qué. Yo tenía el Waldorf Astoria, me dice que no, que esto fue en el Hilton, que fue una de las salas del Hilton de Nueva York. Bueno, no pasa nada. La cuestión está. So the thing is that the band performed, with this max on the head, and they were presented like John Lennon, etc. There is a funny thing that there is a picture. I have some pictures of it, and it's nice on the drama. It says BOMF, which is Brothers of the Motherfuckers, which is, I'll try to translate in Spanish afterwards, okay, if I can. Actually, it was Band of Motherfuckers. Oh, band. I don't know. Somebody told me Brothers of the Motherfuckers. Okay, Band of the Motherfuckers. So, can you tell us something about this really strange story about the ATV, rights on Lee Great had on ex-Beatles songs and all those things? There was some publishing things going on in 74 and 75, and I don't know the particulars behind John making the appearance, but he did, and he seemed to be gracious in doing so. They did the 3 songs, Slip and Slide and Stand By Me and Imagine. Yeah. But only 2 were broadcast, as we know. Yeah, that's right. Yeah. And the band, the group was a group that was working at the record plant at the same time that John was recording. Correct. So yeah. The videos for the Old Gray Whistle Test, the group in the background is the same group that
was with him at the Sir Lou Grade television show. Ok. Bueno, lo que empieza a contarme Chip es que en realidad, bueno, me ha hecho la corrección de que no era en el Waldorf Astoria, que era en el Hilton. Me dice que efectivamente este magnate televisivo, sabéis que era el que tenía los derechos de esta empresa que pone ATV. Si ponéis muchos singles y veis muchos singles de los ex-Beatles, muchas veces que veis que pone allí ATV, pues precisamente era del amigo Lou Grade. Me dice que estaba metido en este follón, pero bueno, Chip me dice que la cuestión está en que John pues confirmó que tocaría, y realmente la banda que tiene detrás, que Band of the Motherfuckers, bueno, en español sería como la banda de los cabrones, ¿no? La banda de los hijos de, en fin, de eso, ¿no? Lo que dice es que en realidad esta banda ya la tenía preparada porque es la banda que estaba utilizando en la grabación por esa época en el Record Plant, ¿de acuerdo? De hecho, en los vídeos que salen en el All Grey Whistle, que a mí me gustan mucho, que sale con una banda detrás con saxos y demás, precisamente era esta banda la que actúa con él esa noche en estas tres canciones, de las cuales solamente dos fueron Sleeping Night Sliding y Imagine fueron las que se emitieron. Es cierto que llevaban las caras detrás como un modo de protesta por el doble... que era contra el Sir Lou Grade. La doble cara Sí, que la tenía. doble cara, exacto, que no me salía la manera de expresarlo. No te preocupes, la doble cara que tenía el señor haciendo negocios. Sí, sí. Okay, well, Jordi is saying that he heard that why they were wearing these face masks on behind, it was because of the two ways or the two faces this Lou Grade had to make not very nice business. It was like I don't know, you call it. I think you call it in English like a shark, right? He was not very polite on these things. But just to tell you the thing, the other day I read on that someone, one of the players, which was I think Mark Riviera, he said that actually they were having this because Yoko Ono put these skull caps to have like a replica of the face, to show simply the duality of American society. You know, we're this good, but look at us. So what do you think about these two different comments on the face? They're both correct. Oh, they're both correct. Okay. The stories in Lennonology, I interviewed John Cobert, who was the piano player, and he told basically the same story that you've just described. Oh, so it's right. Okay. So it's both the Two-Face with Lou Grade and kind of a poke at society at the same time. And they went and had the death masks made in advance, and I guess they spent several hours in makeup before the show to achieve that effect. Yeah, to get it right. Yeah. Bueno, Chip me dice que además de la de Jordi, de la doble cara del señor del Lou Grade a la hora de hacer negocios, yo le he comentado que yo también leí el otro día de que uno de los que toca con John Lennon esa noche, que se llama Mark Rivera, que está también grabando con John Lennon, lo que dijo que, bueno, que eso no era verdad lo de Lou Grade, sino que simplemente Yoko no les había hecho, y como dice Chip, unas máscaras muy chulas y habían perdido tiempo en maquillarse y hacer el efecto, simplemente para denostar un poco cómo era la sociedad americana, ¿no? De que por un lado hago esto, pero fíjate cómo soy por el otro lado, ¿no? Es decir, también las dos caras de la sociedad americana. Y bueno, Chip me confirma que las dos historias son verdad. Es decir, de hecho, él me parece que fue con Dan Cobert, que es el teclado de ese concierto, y Chip para su libro, para Lennonology, lo entrevistó, y este señor le dijo que las dos cosas eran correctas. Es decir, que no ibas mal encaminado, Jordi, es verdad, esto es así. ¿Lennon es de color naranja o rojo? And Josep is asking if that coverall that is wearing John Lennon, is it red or orange? Red. Rojo. Vale, Claro, pero es de 1975 y se ve en la tele un poco así medio anaranjado, ¿no? People, you're familiar with the Atlantic Records label? Atlantic Records label. Okay. I think that's orange and black, and
people around me swear that it's red and black. So my color acuity might not be correct. But when I look at the John's jumpsuit, it's bright red. Ok. Bueno, él dice que da confusión, ¿eh? Yo también lo había visto en algunos. Tú miras en algunos vídeos y parece anaranjado y es verdad que no es el otro, pero yo creo que sí que es rojo. Pero él me dice, claro, él me dice que es como la galleta, ¿no? El label de Atlantic, que tú a veces que lo ves naranja y luego lo ves rojo. Sí. Bueno, te puede llevar a confusión. Pero bueno, sí, yo pienso que es rojo. En mi opinión es que es rojo, pero no lo sé. ¿Tú qué opinas, Jordi? ¿Es rojo o naranja? Yo lo veo verde, pero bueno, soy daltónico. Bueno, pero a tu edad. Rojo. Muy bien. Regarding the Live in New York City concert, which is one of the first ones I saw, John Lennon on stage on his own, long time ago. I heard that someone interviewed one of the guys of the Elephants Memory Band. I think it was a bass player, which I don't recall his name. Sorry about that. But he said that he swears that Yoko Ono's keyboard was not even plugged, and you can see on the stage that she's doing like kind of not very nice things. But I want to hear your opinion about that. I believe that the piano was either unplugged or mixed down. Okay. And there was a lawsuit really? after the album came out that yes. Yoko it's called palming off, that she was pretending that somebody else's performance was her own work. And that actually that what we heard on the Live in New York City album was actually Adam Ippolito's keyboard playing and not Yoko's. Okay. But there was a lawsuit, and I believe it was settled out of court, where Elephant's Memory my money sued Yoko over it. Ok. Bueno, él me da un dato que es verdaderamente relevante. Es decir, primero, él me confirma que o no estaba enchufado o le habían bajado el mix hasta grado que no se escuchase. De hecho, él fijaros que empezaba a hacer así. Es verdad que tú miras el vídeo y Yoko no parece que aunque sabemos que ella tocaba el piano, que no es muy acorde lo que hace ella en la grabación. Y luego Chip me dice que además hubo verdaderamente un follón legal porque cuando se saca este disco, ella quiere aparecer como que toca una parte que en realidad es de otro del teclado del señor de Elephant's Memory Band. What's that? That's the lawsuit. Ok, así que este es el papel legal en que este señor, este teclista, demanda a Yoko Ono. Yeah. ¿De acuerdo? Porque Yoko Ono... Yoko in February 3rd, 1988 for invasion of privacy and palming off. Ok, bueno, pues que esto el 3 de febrero del 88 demandan a Yoko porque en realidad es una demanda de la privacidad e y de la capacidad intelectual de este tío, que en realidad el que tocaba era él, no era Yoko Ono. Pero yo le preguntaría, para el bien de la humanidad, ¿qué prefiere él? Linda McCartney o yo. El tema de que le cortaran, de que le cortaran directamente el teclado o que no tocara, o cuando le cortaron el micro cuando gritó con Chuck Berry y Submarí. Sí. Yo no sabía tocar el piano. Sí, eso se sabe. Sí. No, well, Chip, David is also remembering a program which we have seen many times and it's fabulous, which it's when John Lennon is with, ¿cómo se llama David? Con Chuck Berry. Chuck Berry. He's in Chuck Berry, with Chuck Berry playing songs, and it said that someone turned the volume off of Yoko Ono because she was yelling, and there's even a face of Chuck Berry when she heard the first shouts of Yoko Ono, and Chuck Berry is going like, oh, who is that lady? And David is saying that we should give an achievement award to the guy of the volume of the piano on that Live in New York City and to the microphone on that television program, right? I must be nice, but
yo entiendo también su posición. Aquí nos podemos reír nosotros tres o nosotros cuatro, pero hay que ser polite, okay? No, Chief, thank you very much. We was just joking about it, okay? You see the video is funny. You see the eyes of Chuck Berry when John is playing with him, and then Yoko makes, some yelling and all that. So, okay, just forget it. That's it. Okay. Let's see. Mark Easter said something good about it in 8 Arms. I'm trying to find it. Está buscando en el libro 8 Arms to Hold You. No, pero, the look on Chuck's face when Yoko begins one of her patented wails is truly a sight to behold. Oddly enough, Yoko's mic somehow seemed to lose power after this outburst. Bueno, lo habéis entendido, ¿no? Que cuando está empezando a cantar, está con Chuck Berry y de repente parece ser que el micrófono, el volumen del micrófono, de repente parece como... Entonces alguien le debió decir... Pero el propio Chuck Berry, digo, cuando se lo preguntamos, se descojonó de risa porque sabía lo que había pasado. Y él mismo se notaba que al principio se quedó como, ostras, ¿qué está pasando aquí? De hecho, yo os voy a decir una cosa. Yo llegué a leer que fue el mismo John Lennon. Bueno, yo tengo la teoría de que John Lennon pasaba vergüenza, pero claro. Pero entonces, cuando estaba con uno de sus héroes, yo llegaba a leer en algún libro, no, me pasa que no me acuerdo en cuál, en que fue el propio John Lennon que hablando por ahí, digo, cuando mi mujer empieza a pegar gritos y estemos cantando un rock and roll, por favor, bajarle un poco el volumen, que no quiero pasar vergüenza, ¿no? Cuando estuvimos con él en un pueblo de Girona, sí que se lo preguntamos y él se descojonó y dijo que fue un momento como, ojito, que estoy con John Lennon, queriendo decir que es muy grande. No, David was saying that he met actually Chuck Berry. Hola, Alvarito. Well, that's my son. Hello. Hola, Álvaro. Hello. And Chuck Berry, when David met Chuck Berry and asked him about it, he just simply couldn't stop laughing, which is understandable, right? Well, now, Chip, one of the things I heard or I read on a book was that it was the same John Lennon who was a little bit embarrassed for that yelling of Yoko Ono. And I read on a book that on that program with Chuck Berry, he was with one of his heroes, and he said to someone, try to low down because I don't want to be embarrassed, in such a nice rock and roll number, someone yelling, Wah! So I don't know if you heard that it was Lennon's, but no, you don't have to say it. I've not heard that story. Okay. Bueno, él dice que no, él no ha escuchado nunca eso. Okay, perfecto. Okay, let's go to another concert. Para el concierto de Bangladesh, bueno, sabéis que John no actuó en el concierto de Bangladesh de George Harrison, y entonces la pregunta fue, John no fue porque no quiso, parece ser que porque Yoko no fue invitada, es decir, fue invitado solo John Lennon. Esto creó mal rollo entre George y John. For the people, for the concert of the people of Bangladesh, Chip, John did not attend because he didn't want to, because Yoko Ono was not invited with him. What do you know about this? I can't speak for certainty on the subject, but I believe it was because George invited John and did not invite Yoko. Okay. And John and Yoko had a conflict over that, and John left to go back to England. Yeah. Okay. And bueno, él me dice que efectivamente George, por lo visto, a quien invitó fue a John. No invitó a John y Yoko, ¿no? A Yoko, pues claro, no. A lo mejor George pues dijo, ¿qué pinta aquí Yoko? No lo sé, no la invitó a ella. Y esto creó un conflicto grave entre la pareja, ¿no? Y por lo visto, you say John was flying to England? He in a rage in his being upset, he went and left and flew back to England. Okay. Del cabreo dicen que fue a Inglaterra. O sea, que imagínate tú el follón, ¿no? Que tuvieron entre los dos. And the second part of the question is, there was a very bad mood between George and John because John did not attend this concert, and George Harrison invited Bob Dylan, Eric Clapton, Badfinger, Ringo Starr, Jesse Davis, all these guys, and not John Lennon showing up. It was
a very bad mood. Se He cabrearon. also invited Paul McCartney, Well, and Paul didn't show because of the things that were going on with the dissolution of the group. But correct. I can't speak as to George's mood or how he would have felt. I'm sure he was. There were a lot of things going on in his mind at that time, trying to put on the concert, and that was a first, pulling together a benefit like that. Yeah, but because George Harrison was on Imagine's recording, on all those nice songs for John, it was nice to think that John would show up on Bangladesh, and he did not. So I don't know, maybe. But we don't know. Okay. Bueno, Chip me dice que él no sabe exactamente, claro, que cómo estaría. También George estaría muy ocupado con tal evento, un evento tan grande, ¿no? De hecho, Chip me dice que llegó a invitar a Paul McCartney. Pero claro, Paul McCartney, con todo el follón que tenían de Apple y Beatles y demás, pues dijo que él no aparecía por allí. Pero claro, perdona, Josep, dime. No, ¿qué hubiera pasado? Bueno, si fuera cierto esto de Paul McCartney, que hubiera ido con Linda también. Teníamos otra vez caso 2. Caso 2, claro. Bueno, es un concierto espectacular. Bueno, pero bueno, que es lo que me dice Chip, claro. ¿Cómo estaría George? No sé, también le he comentado yo a Chip que, claro, George grabó hacía nada cosas en casa de John en el Imagine, ¿no? Y George acabaría escaldado aguantando a Yoko, tal cual. No hay que ver. One thing about that is the portions of the Imagine film for the What's That in the Sky portion where Yoko walks in with Fred Astaire and George, that was filmed after Bangladesh. After Bangladesh. So they were still clearly friendly. Bueno, me da un dato muy bueno. Si os acordáis en la película Imagine, hay un momento en una parte de la película, me dice Chip, que seguro que os acordaréis los que la habéis visto, que es que sale Yoko Ono, que entra un momento con Fred Astaire en la sala, y luego entra con George Harrison en la sala. Sí. Eso me dice Chip, que esa parte de la película Imagine está grabada después del concierto de Bangladesh, con lo cual responde a mi pregunta de que, desde luego, mal rollo ninguno. Claro. And you hear George talking on the Dick Cavett show when he appeared in December of '71 on how they'd met and how he had they didn't get in a plug for the Happy Christmas single. So, they were clearly friendly throughout 1971. That's another good comment. Claro, me dice que luego incluso George Harrison, cuando aparece en el Dick Cavett show, it was 1972? I think it was filmed in December of 1971. Ok, en diciembre del 71, cuando aparece George Harrison, de hecho, incluso George Harrison hace publicidad del single de John Lennon, del Happy Christmas. Sí. Entonces, claro, Chip me dice que efectivamente mal rollo no debía haber con todos estos datos que damos, ¿no? La filmación del Imagine y la publicidad que hace de que bueno, eso demuestra que eran amigos, ¿no? Yo salgo en la tele y por favor comprarme el single de John, ¿no? O sea que no, es un buen dato. Something that Dick Cavett, they were making fun of John and Yoko because when they were on the show, they were promoting all of these other projects and getting in plugs for all of these things that they were doing. So it's kind of like, oh, this is something that they forgot to plug, and John wanted me to make sure and tell you. Bueno, que de hecho hay un poco de cachondeo porque de hecho George Harrison parece que dice, ostras, que se me ha olvidado hacer, que John me dijo que hiciese publicidad de esto y mete ahí la cuña de, por favor, compren el disco de John, ¿no? On that, I don't think it's the same one that Jordi, ¿te acuerdas que esto tú y yo lo hablamos cuando le dice, when Dick Cavett says to George Harrison, that was the chair that was Yoko Ono sitting, and he goes like, Dios, madre mía, que yo estaba aquí. So say, no, it's fun, ¿no? ¿Sabéis? No sé si habéis visto ese capítulo en que Dick Cavett le dice a George Harrison, en esa misma silla estuvo Yoko Ono, y George se levanta así como asustado y tal, haciendo un poco de chiste, ¿no? Bueno, buen rollo, yo creo que había buen rollo, ¿no? Está muy bien. Bueno, Jordi, te toca. Sí, pero hablando de la relación esta entre ellos dos, en la gira del 74 sí que tuvieron una bronca bastante fuerte, ¿no?
Well, Jordi's saying that in 1974, when George Harrison made that U.S. tour, John Lennon and George Harrison had a really you know, not really fun. they were arguing really hard. That's true, and it was because they were prepared to sign the dissolution agreement. Yes. You've seen the footage of George and Paul together in the hotel room, and John decided that he wanted some more time, and he didn't come over to sign the agreement, and that really pissed George off. Oh, okay. So that is primarily the reason, I believe, that John did not appear with George at the New York City concerts of the Dark Horse tour. Bueno, so yes, there was a blow up at that time between the two of them. Bueno, claro, Tim me dice que, claro, también hay que pensar que en el 74 es cuando estaban con todo el follón de la disolución de Apple. Y además, por lo visto las imágenes que hay con Paul y George, Paul llegó, estudió, sabes que firma con él, hay imágenes además, ¿no? Sin embargo, John siempre era un tío que iba rápido y no había tiempo. Luego hablaremos del tema numerología, que si puedo firmar ese día, que si no sé qué. Y claro, esto a George le tocaba las narices porque George lo que quería ya era firmar y que se acabase ya el problema, ¿no? Así que, claro, confirma el problemón que hubo después, Jordi, es evidente. And John sent a balloon over to the hotel room that said, "Listen to this balloon." Mm-hmm. And that just did not go over well with the McCartneys and the Harrisons. Bueno, dice que había. Was this balloon in the hotel? There was a. Linda McCartney took photographs of it. There's a photograph of the balloon. And what's the story? Please say again, because I didn't understand. So you say that Linda took pictures of this balloon, and what was the story? John sent the balloon over instead of making the appearance himself. Okay, vale. Entonces, o sea, la historia es que en vez de hacer allí la aparición y estar con sus compañeros y tal, se dedicó a jugar con el globito que estaba allí en el hotel y tocando las pelotas a todo el mundo. Es decir, que no, precisamente John no ayudó mucho ese día, ¿no? De ahí el cabreo de George Harrison también, ¿no? Hemos venido aquí a firma y ya está, no estés haciendo Y dice que hay incluso alguna foto de Linda que ha hecho del globo del hotel, ¿no? Bueno, curioso, no sabía yo este dato. Julian Lennon graba en el año 81 una canción entonces inédita de John, que es el I Don't Wanna Face It, y por lo que yo tengo entendido, Yoko Ono prohíbe que esa canción salga publicada porque ella la quiere añadir en el Milk and Honey. ¿Esto es cierto, que hay una grabación de Julian y que Yoko Ono paró la publicación de esa canción? Chip, we know Julian Lennon, well, we know. We want to ask you if there's really a recording of Julian Lennon of I Don't Want to Face It in 1981, okay? But Yoko simply stopped Jules from publishing this song because afterwards she was going to use it in the Milk and Honey album, but he didn't allow Julian to take this to the public knowledge, right? And we wanted to know, what do you know about this? It was definitely recorded. He definitely recorded I Don't Want to Face It. The story goes that Fred Seaman sent him the tape is the story. And when Yoko heard about it, so apparently she, shut things down. Yeah, Fred Seaman was the guy that stole the diaries from Yoko, right? When he left the Dakota, right? He was the personal assistant at that time, yes. Correct. Bueno, me dice Chip que sí, que la canción se grabó. Lo que pasa es que como se le había dado Fred Seaman a Julian y Yoko se enteró, se paró rápido. Es decir, no dio mucho tiempo para más tiempo para más cosas, ¿no? David, yo quiero que mi mujer cuando salga de aquí me hable.